latido de un corazón. Amigos y amigas, hay noticias que creo que vale la pena sentarnos a conversarlas con ustedes, ¿verdad? Porque me parece a mí que de esto depende que ustedes conozcan, que ustedes sepan cómo está la situación y que analicemos esta situación a la luz de lo que este país o la institución que toma las decisiones, etcétera, puede tener. Estoy tratando, me avisan cuando tengo a doña Marielos en línea, por favor, de comunicarme con doña Marielos, la señora que forma parte de la exdiputada, pero que ahora forma parte de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, porque quisiera que nos explicara de la mejor manera posible el tema de que la Caja, doña Marielos Alfaro, perdón, que la Caja Costarricense del Seguro Social reconocerá a sus trabajadores el pago de 20 años de cesantía a partir del próximo 1 de julio del 2016. La institución inició en el 2010 un proceso gradual de incremento del tope de las prestaciones legales, pues antes de ese año el máximo era de 15 años. El ajuste provocó que el pago de auxilio por cesantía se duplicara en cuestión de 5 años. Dicho gasto pasó de 10.500 millones en el 2009 a 20.300 millones el año pasado. Además, el cambio aumentó el monto pagado a cada empleado. En el 2009, 1.093 trabajadores recibieron en promedio 9.6 millones por servidor, mientras que el año pasado se jubilaron 92 personas con un beneficio promedio de 22 millones de colones. Al subir el tope de cesantía, la institución también tuvo que hacer actualizaciones contables en sus estados financieros. Y así viene toda esta historia que yo creo que tenemos que conversar. La caja es de todos, ¿verdad? Y lo decimos muy duro. Pero viene otra noticia en las últimas horas de que el gobierno ha gastado más de lo que ha recibido. Bueno, ¿cómo está este tema que es tan importante? Le vamos a pedir a don Marco Durante, que es abogado laboral, que nos plantee la situación en términos generales y bajemos al específico, don Marco, para aprender de un tema que está en la piel de todos nosotros, porque tarde o temprano nos vamos a jubilar, y que a veces no entendemos muy bien estas dinámicas. Buenos días. Buenos días, doña Amelia, a la orden suya. ¿Cómo le explicamos a la gente esto del tope de cesantía? ¿Cómo que estaba en 15 años y ahora pasa a 20? ¿Y qué impacto termina teniendo en una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social? Sí, doña Amelia, primero es importante aclararle a los radioescuchas que el auxilio de cesantía nace en Costa Rica como una alternativa a lo que la Constitución Política decidió que iba a ser un seguro de desempleo. Entonces, los trabajadores que perdieran el trabajo por razones que no eran imputables al trabajador iban a recibir una indemnización, y esta es la cesantía. Resulta que con los años y con la mejora de las condiciones de los trabajadores, las instituciones y los patronos han ido transformando la cesantía para que ya no solamente dependa de una terminación por una causa no imputable al trabajador, sino por cualquier otra forma de terminación del contrato. Ahí es donde la cesantía se ha empezado a transformar en un derecho real y no solamente en una expectativa. Ahora, recordemos que cada institución, específicamente en el sector público, cada institución tiene una realidad distinta, y algunas negocian convención colectiva, negocian auxilio de cesantía vía convención colectiva, y otras lo hacen por norma interna. Acá siempre habría que analizar qué es lo que llevó al jerarca o a la junta directiva de esa institución a hacer el cambio de la cesantía, porque definitivamente, claro, hay un impacto económico para la institución aumentar el tope, que para que todos pues puedan entenderlo bien, si nos basamos en el Código de Trabajo, el tope máximo a cancelar son los últimos 8 años de cesantía para cualquier trabajador que se fija por el Código de Trabajo, y a partir de ahí lo que una negociación en convención colectiva las partes establezcan, o bien por una norma interna el patrono quiera dar. Ahora, don Marco, estas no solo que se afectan a una institución porque hay un desbalance, digamos, enorme, esos son millones de millones, pero el tema es
¿Cómo hay diferencias tan grandes entre uno y otros trabajadores, virtud a beneficios que no son los que ya de por sí establece y tenemos los demás? Sí, aquí es importante que tanto las organizaciones sindicales, los dirigentes gremiales, los directivos y gerentes de organizaciones e instituciones públicas tomen en cuenta que el tema del déficit fiscal está en la lupa de todo el país. Y ya además de esto, la Sala Constitucional, doña Amelia, ha venido haciendo labores de revisión para todos aquellas normas internas que puedan generar esa desproporción de la que usted está hablando. Es decir, cuando se nota por una situación simplemente de un beneficio para los funcionarios de X institución, una condición desproporcionada frente al resto, ya la Sala Constitucional ha declarado esas normas internas como inconstitucionales. Entonces, claro, es importante también que sepamos que la Sala Constitucional ya ha hecho trabajo sobre esto y cuando ha encontrado una norma que genera un privilegio insostenible, la Sala Constitucional ha dicho esto es inconstitucional. Y en materia de cesantía, doña Amelia, ya la Sala Constitucional ha dicho que el tope máximo debe de ser de no más de los últimos 20 años de cesantía. Ahora, sí, pero aquí todo el mundo se pensiona, o sea, todo el mundo no. Los que no tienen ese beneficio tienen unas condiciones absolutamente desiguales. Claro que son los 8 años de los que le estaba comentando con base en el Código de Trabajo. Y como una institución como la Caja, antes de tomar esas decisiones, no mide cuál es su disponibilidad como institución y cuánto afecta o no, que eso es lo que estoy llamando al gerente financiero en este momento y a la junta directiva, a ver si me logran explicar cómo de pronto hacen de 15 a 20. Sí, desconozco, doña Amelia, los motivos que llevó a la Caja Costarricense del Seguro Social a aumentar ese tope de cesantía. Sería interesante saber si se trata de una decisión interna, si es razón de una negociación de por medio. En fin, siempre es importante analizar el contexto de por medio y si ciertamente para la institución, si se trata de simplemente aumentar un beneficio, no porque hay una salida de trabajadores o alguna manera, digamos así, de disminuir la población de trabajadores, si se trata simplemente de un beneficio, el impacto económico, por supuesto, que va a ser alto porque se aumenta el tope y usualmente los funcionarios públicos acumulan mucha antigüedad. La rotación en el sector público es baja, doña Amelia. Entonces, ¿quiénes se van a ver beneficiados con un aumento del tope de cesantía? La gran mayoría de trabajadores, porque la rotación es baja. Vamos a ver, don Marco, qué nos dice don Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, sobre el tema. Don Gustavo, estamos hablando de aumentar, de la decisión de la Junta Directiva, usted me corrige, de aumentar de 15 a 20 años el tema del tope de cesantía. Usted que maneja los números, ¿cuál es el impacto en la institución? Y no sé si también maneja las razones por las que tomó esa decisión. Sí, buenos días, doña Amelia. Buenos días, señora, adelante. Gracias. Sí, bueno, la decisión de aumentar los años de cesantía es ya de finales del 2009, me parece. No es en esta junta directiva. La decisión de pasar originalmente estaba en 12 y después se fue a 15 y finalmente hasta 20. Eso desde el punto de vista del gasto, evidentemente tiene un incremento en el monto que pagamos anualmente. Para este año estamos proyectando pagar 22,000 millones. Y para el siguiente, que ya se pasa de pagar 19 a 20 años, estaría incrementándose alrededor en 2,500 millones adicionales. La regla que se usa en la Caja en este momento, que se ha venido utilizando, es que la gente que puede tener el beneficio de 20 años de cesantía deben haber laborado 36 años al servicio de la institución. Las estimaciones que hemos hecho es que en los próximos 5 años se van a jubilar alrededor de 4,500 personas. Y de esas, alrededor de 2,000 van a tener, digamos, los 36 años de servicio, y bueno, el restante pues son gente que no va a alcanzar los 36 años de servicio y por lo tanto no van a alcanzar los 20 años de cesantía.
Ahora, señor Picado, usted es el de los números, y la gente dice, bueno, cuando yo tomo decisiones de ese tipo es porque no voy a afectar, digamos, ni el trabajo, ¿verdad? Por una parte, pero tampoco el dinero de que dispongo como institución. ¿Hasta dónde se afectan estas medidas, don Hugo? ¿O no lo afectan? Usted maneja los números. Sí, claro. Bueno, los beneficios en la institución evidentemente tienen un impacto y cada uno, digamos, tiene su peso relativo. En el caso de la cesantía estamos hablando que cuando se ve el gasto de cesantía en función del presupuesto total del seguro de salud, eso implica más o menos el 0.8%, y cuando se ve en el presupuesto global, que incluye IBM, pues eso anda alrededor del 0.5%. Todos los beneficios de la institución tienen un impacto. Igual pasa con carrera profesional, que es uno de los rubros donde pagamos más y que significa más o menos unos 16.000, 17.000 millones adicionales de pago. Pero bueno, la cesantía en los últimos años ha tenido, yo diría que 3 factores que han detenido, digamos, el crecimiento que teníamos proyectado. Uno es que menos gente se ha jubilado de la que se tenía pronosticada. La otra es que los salarios no han aumentado al ritmo que venían creciendo entre el 2009 y 2010. Y lo tercero es que la Junta Directiva en el 2012 tomó una decisión de modificar la forma en que veníamos pagando los meses de cesantía, que los estábamos pagando a un 8.33, y se pasaron a pagar un 5.33. Pagábamos meses de 30 días y ahí nos ajustamos al código a pagarlos a 20 días. Eso ha hecho que el impacto que inicialmente se tenía previsto se ha reducido, pero evidentemente uno no puede negar que sigue siendo un monto importante. Aún así, dentro del presupuesto, pues, de la magnitud que tiene la caja, no es un tema que uno pueda plantear que pone en riesgo las finanzas institucionales, pero tampoco podemos decir que no es un tema que en algún momento haya que revisar. Muchas gracias, muy amable, señor Picado, gerente financiero, él sabe de los números. Señor Durante, abogado laboral que nos ayuda, ¿cómo lo ve? Sí, creo que aquí hay una razón, una buena explicación de por qué pudo existir este aumento en el tope de la cesantía, y se debe a la forma de cálculo. Doña Amelia, cuando se aprueba la Ley de Protección al Trabajador, una parte de la cesantía se convierte en un derecho real. Esto que estábamos conversando al inicio, de cómo dejar que la cesantía dejara de ser una expectativa y se convirtiera en un derecho para todos los trabajadores. En aquel momento, cuando entra a regir la Ley de Protección al Trabajador en marzo del 2001, un 3% de la cesantía pasa al Fondo de Capitalización Laboral. Entonces la cesantía deja de ser un 8.33% del salario mensual de un trabajador y se convierte en un 5.33%. Entonces, claro, si anteriormente al 2012, como explicaba don Gustavo, lo que la caja estaba haciendo era calcular la cesantía todavía con base en un 8.33%, incluyendo el 3% del Fondo de Capitalización Laboral, claro, al pasar a la nueva fórmula, es decir, a un 5.33%, la disminución era importante para los trabajadores, y probablemente de ahí fue la decisión de la Junta Directiva de aumentar el tope con base en 5.33% y no con base en un 8.33%, que de por sí desde el 2001 no debían de estarlo haciendo. Ahora, aquí sería interesante verificar cuál es la justificación que hace la Junta Directiva para hacer este cambio. Estoy, señor Durante, buscando a la Junta Directiva que me digan cuáles son las justificaciones, por qué toma esa decisión. Mire, y hay gente que dice y se burla y dice que es que ahora la gente dice que nos parecemos a Grecia, que nos parecemos a España, que nos parecemos a estos y a los otros, pero lo que hay es una realidad, es que si hay una serie de diferencias, porque uno quisiera que todo el mundo ganara muy bien y que todo el mundo tuviera el tope de cesantía más alto, o sea, que todos, y cuando hablo de todos, pero en un país que todavía un grupo no tiene, se acuesta sin haber comido muy mal en la noche, y que hay miles y miles y miles, la mayoría de trabajadores no tienen todo eso, si esto hasta dónde puede llegar, y esto desde la perspectiva laboral, cómo se analiza. Yo es que no quiero decir que es injusto que alguien gane mucha plata porque trabajó, porque se formó, etcétera, que es injusto que tengan condiciones mejores los trabajadores, pero todos los trabajadores, y no un sector con plata nuestra, inclusive, don Marco, digo, de todos los costarricenses.
Sí, yo creo que este es probablemente uno de los momentos, y pareciera que el país ya está entrando en esa discusión. Hay proyectos de ley que están precisamente tratando de revisar cómo es que se compone la forma en que los funcionarios públicos están percibiendo su salario, cómo es que se regulan los beneficios a nivel de los funcionarios públicos. Creo que hay mucho camino y mucho trabajo a nivel país por hacer. Será interesante, doña Amelia, ver cómo es que a nivel de instituciones, sindicatos, se comienza a poner algunos límites y se comienza a transformar lo que en algún momento funcionó como una fórmula de remuneración para los trabajadores, que tal vez en estos tiempos ya no calza de esa manera, ¿verdad? Ya hoy queremos ver más productividad, queremos ver mejores resultados, queremos ver mejor rendimiento, que vaya asociado al pago que va a recibir un funcionario, y no necesariamente recibir más dinero solamente por un tema de antigüedad, que es la fórmula que las anualidades y algunos beneficios o pluses salariales en el sector público siguen premiando. Ahora se premia esa antigüedad, se premia esa estadía, pero no necesariamente el rendimiento, y precisamente esos son de los temas que hoy el país tiene que entrar a discutir, si lo que necesita es empezar a recortar el déficit fiscal y empezar a tener dinero para otras obras que se están dejando de hacer, como usted bien lo menciona, doña Meli. No, Marco, y en la Caja Costarricense del Seguro Social, o sea, una valentía, porque resulta que mientras tanto se quejan de que no sé cuánto mamografías no se han hecho, de que no hay esto, de que no hay lo otro. ¿A dónde están las prioridades y cómo se prioriza en un ¿cómo se llama? En un proyecto financiero de año a año estas cosas? Entonces uno, la verdad es que no entiende, y nos vamos a quedar sin entender las razones políticas de esta decisión, porque estamos llamando aquí a las personas que nos podrían dar los datos y no hemos podido conseguirlas, don Marco, pero sí me parece que aquí hay que comenzar a pensar con sentido común, y si yo le doy un beneficio laboral que se merezca a una persona, bueno, no solo sea porque trabajó muy bien y se lo ganó, sino también lo ponga en perspectiva de que esa empresa pública va a poder en 5 o 10 años, de acuerdo a todos los movimientos a que tenga que enfrentarse y decisiones que tomar, no va a resultar afectada, porque ese beneficio se va a multiplicar aquí, va a cubrir a tantos miles de personas que entren por las razones que sea. No sé si me explico, Marco, pero me parece a mí que vamos a comenzar a hacer festín, porque muchos de estos privilegios que tienen los empleados públicos nacieron de ¿cómo se llama?, de promesas y de manejos políticos, de los políticos para en las elecciones ganar más o menos votos. O sea, eso no tiene sentido, y un país sin sentido y sin planificar y sin aclarar las cosas, ¿a dónde vamos a ir a dar? Doña Amelia, un comentario sobre esto importante a este punto, y es: no tenemos que dejar de desconocer que el trabajador, por su condición intrínseca, tiene el derecho a mejorar sus condiciones de empleo. O sea, aquí el tema es que hay fondos públicos de por medio, y que la forma en que hoy los trabajadores están siendo remunerados en Costa Rica tiene una diferencia importante entre lo que se está haciendo en algunos sectores frente a otros. El contexto institucional para cada una de las instituciones públicas es importante analizarlo por separado. Es complicado generalizar. Sin embargo, sí creo que ya quienes están a cargo de la remuneración y de la aprobación de beneficios, ya sea vía convencional o a nivel de juntas directivas, deben de tener el cuidado de no generar un beneficio que pueda ser considerado un privilegio odioso, porque la Sala Constitucional ya ha hecho análisis de esto y ha anulado normas que considera que son desproporcionadas por violentar ese principio de igualdad del que ya usted había mencionado.
Claro, don Marco, y para finalizar, aquí mientras nosotros conversamos estamos buscando a la gente de la caja, pero es un problema solo, no es un problema solo de la caja. Para ponerlo en blanco y negro, si una empresa privada, pequeña, mediana o grande, le comienza a dar beneficios a los trabajadores, porque sí, porque son trabajadores y no porque están cubriendo metas que permiten que suba la empresa, que tenga más ganancias, que se puedan repartir entre ellos, a ver si me explico, esa empresa quiebra. El tema aquí es que no estamos acostumbrados a decir que un país quiebra, pero aquí si usted con la plata, los fondos públicos de todos los costarricenses comienza a repartir y a repartir y a repartir y no se ve la eficiencia, porque por un lado reparte y por otro lado se queja de que no ha podido hacer casi nada, no se ve la eficiencia, entonces resulta que por primera vez oímos que Grecia quebró, que qué le pasó a Grecia, y no es que yo quiera decir que son situaciones iguales, es que lo que quiero decir en sencillo es que cuando usted comienza a hacer eso con los fondos públicos para dar beneficios a personas que no están dando mayor rendimiento, puesto que las instituciones en este país son un desastre en un montón de cosas, podríamos comenzar a mencionarlas, pero no hace falta, la gente lo sabe. Entonces, ¿cómo hacemos, don Marco? ¿Me entiende? Yo digo, no, entonces, que creemos que no, que el Estado nunca va a quebrar y que me den plata, los chicos siguen pagando, métales impuestos, ellos siguen pagando y yo voy a vivir muerto de risa, porque de todas formas, no solo cuando trabajo, sino que cuando me pensiono también voy a tener una serie de beneficios que la mayoría no tiene. Ahorita en la Asamblea Legislativa hay varias iniciativas que ojalá no se politicen y ojalá de una forma técnica y de una forma seria, buscando un balance, se logren hacer cambios, no solamente para la situación actual. Recordemos que en materia laboral existe una teoría de derechos adquiridos que hace que los cambios que muchas veces yo quiero generar, yo tenga que preverlos para la siguiente generación y no para la actual, que ya tiene una condición clara. Pero si se hiciera un trabajo técnico, serio, ojalá despolitizado, yo creo que se puede hacer y reestructurar una forma en que los funcionarios públicos, por supuesto, mantengan esa posibilidad de seguir creciendo en sus condiciones de trabajo sin que se caiga en un riesgo de beneficios que después se vuelven insostenibles y terminan en una mesa de discusión como esta, ¿no? Sí, aquí me está diciendo una persona, lo principal es garantizar la sostenibilidad del régimen del régimen. En el 2014 se cerró con esfuerzo con un superávit financiero, pese a los escenarios negativos de los informes de los notables y la OPS, si no se empezaba a generar acciones de cambio. Y esto a uno, pues, esta preocupación que nos está enviando una persona que nos está escuchando es sostenibilidad de la caja y sostenibilidad en régimen de pensiones general y sostenibilidad, pero la sostenibilidad ¿cómo se hace si lejos de ser prudentes y lejos de hacer las cosas con sentido, creemos que después de nosotros se acabó la vida y que los demás no van a tener nada porque nosotros nos llevamos todo? Ya hemos comenzado a ver incluso los primeros cambios a nivel de negociaciones colectivas en el sector público, precisamente disminuyendo derechos que anteriormente se habían adquirido, que es lo que se conoce como negociación a la baja, precisamente porque ya estamos entrando en una coyuntura donde la Sala Constitucional ha ido revisando beneficios que quedan plasmados en una norma interna de esa institución y que podría cuestionarse de constitucional. Entonces creo que estamos en el momento idóneo, doña Amelia, para que estas iniciativas de ley se discutan en un contexto técnico despolitizado y que ojalá pueda establecer la forma en que nosotros queremos que el Estado compita cuando va a competir con empresas privadas y el Estado cuando no, y tiene que brindar un servicio público que lo brinde con funcionarios que estén bien remunerados, con funcionarios que tengan su mejor condición de empleo posible, sin que eso signifique que el Estado derroche dinero cuando podría estarlo invirtiendo en otras obras que necesite el país, ¿no?
Muchas gracias a don Carlos, a don Marco Durante, abogado laboral. Señores, al final es una cuestión de sentido común, de justicia, de como usted lo quiera ver, pero el tema es, y es fácil, no es nada complicado. Si hay empleados públicos, y yo no estoy hablando mal de los empleados públicos buenos, si hay empleados públicos de todos los niveles, desde el más humilde hasta el de más arriba, que estén haciendo bien su trabajo, si hay una empresa pública que solo dé ganancias, si hay una empresa pública que le toque construir obra pública y uno vea que es aquella, bueno, entonces un país que tiene más reparte más y entonces todos se mojan, como diría alguien, cuando llueve. Pero aquí no es el tema, aquí se le pone 10 a todos los empleados públicos para que todos los beneficios se le den a fin de año. O 10 digo por decir un número, a 100, perfecto. Y vea cómo están las cosas. O sea que aquí nadie está diciendo que no tienen que ganar, que tienen que ganar menos, no, que tenemos que hacer algo que tenga sentido común. Si no se va a acabar la plata, todo el presupuesto va a ser para pagar pluses salariales y vamos a quedar ¿en qué? Costa Rica, ¿en qué? O sea, de verdad, eso lo digo por los empleados públicos, no importa que, por supuesto, ustedes llegan y le dicen, señores, van a ganar tanto y dentro de 10 años eso se va a convertir en tanto y tanto, usted dice, sí, pero el país, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos actuando tan irreflexivamente o tan irresponsablemente y no paramos esto? Y ahí es donde yo vuelvo a decir, señores, es una revolución de la conciencia. Sí hay que hacer una revolución en Costa Rica, pero no de las armas, es de la conciencia, de la eficiencia, de la capacidad de poder, de la valentía, de poder implementar medidas que de verdad no comiencen con el cuento de que, no, aquí todo está bien, aquí estamos quitándole para darle más a los pobres, así no funciona, es un país que se quiebra si no se actúa responsablemente. O sea, así funciona, eficazmente, eficientemente. Claro, con profunda conciencia, o sea, yo no digo que no, pero tenemos que ir también creando esa conciencia en los empleados de que esto no puede ser, que podría ser en ese país en que la empresa pública fuera la más boyante de todas y que dijera a la gente, usted tengo que hacerlo también como la empresa pública y la empresa privada pueda estar tan boyante en ese matrimonio, empresa pública y empresa privada, que también pueda dar una serie de beneficios maravillosos y todos estaríamos felices y contentos. Hagamos una pausa porque estas cosas a uno lo ponen a pensar. Yo no sé ustedes, pero a mí me ponen a pensar. Ya regresamos.